Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Comenzamos el otoño, nos salimos del verano o del infierno, como usted dice, comenzamos el otoño el lunes próximo, pero cerramos el verano no sin las amenazas de vaguadas, de tormentas, y nos hemos salvado hasta ahora, durante este año 2025, en la temporada ciclónica, nos hemos salvado de los ciclones, de los huracanes. Nueva vez salimos ilesos. Hasta ahora, hasta este momento, no lo sabe. Pero qué bueno que hemos sobrepasado toda esta situación, porque dentro de los avatares cotidianos, dentro de los problemas de cada día que tenemos que enfrentar en la situación de la economía, en la situación de la situación social, la misma situación política, también que se nos meta un huracán, señores, no es un bizcocho como dicen, no es un bizcocho como dicen. Así es la cosa. En esta semana hubo un tema que quiero comentar así rápidamente con ustedes, y es el relativo al interés que tienen algunas gentes, principalmente sectores políticos, pero también alguna gente, de hacerle daño, de torpedear el elevado que se está construyendo entre los Alcarrizos y el kilómetro 9 para el metro, la nueva estación del metro. Ahora que encontraron que unos empañetes se estaban cayendo, que estaban mal, que sé yo cuánto. Entonces la gente comienza a decir, eso se va a caer. El presidente Luis Abinader hace 2 semanas y pico recorrió el tramo en el tren, probando el nuevo tren. Señores, si hubiera un problema ahí, el presidente no se encaraba en eso. Está en un proceso de construcción. ¿Qué afán de torpedear una obra tan importante y tan trascendente para el desarrollo del tránsito en la capital dominicana? Pero, como decía Cornelia Margarita, así somos así y así somos. Yo creo que lo que debemos apostar todos, las denuncias no son malas, pero veo como que andan buscando las 5 patas al gato, como dicen. Y cuando viene a ver, uno hasta piensa, hasta provocan situaciones. Ojalá que no sea así. Esa obra debe continuar, debe concluir y debe ser de beneficio para toda la ciudadanía, para toda la población. Ojalá que sea así. Una semana donde hemos hablado mucho sobre Senasa y lo que pasó ahí. Terrible. Los intercambios de disparos. Debe haber una conclusión. Y el CES, el informe final, hacia dónde nos va a llevar. Temas interesantes, temas importantes de la agenda nacional que cruzan de una semana a otra, que fueron temas de mucha discusión, pero que no han concluido y que seguirán siendo temas de conversación, temas de análisis, temas noticiosos. Esta semana, en mi columna Oye País, nostalgia y emoción, hablé de esos episodios de la juventud vividos en la calle El Conde, en especial de ese emblemático lugar, La Cafetera. Comparto mi columna con ustedes a continuación. Eran los años de la efervescencia política, la Guerra Fría, el protagonismo de la Revolución Cubana, el período posguerra cívico-militar, intervención militar incluida en República Dominicana. Eran los 70 y la calle El Conde, en la zona colonial, continuaba siendo el centro de esas manifestaciones, pero también de interacción cotidiana de profesionales, intelectuales, políticos, periodistas. Transitaba mis 20 y formaba parte de la plantilla del diario El Caribe, en la calle El Conde, número 1.
lo que me daba la autorización para participar en las tertulias matutinas que junto a los periodistas y ejecutivos de ese diario y del Listín, instalado en la calle 19 de marzo, se realizaba en la emblemática La Cafetera. Allí hice esos primeros amigos, por demás colegas de profesión, e hice mis pininos sobre la discusión política, nacional e internacional, porque La Cafetera era no solo un lugar de encuentro de periodistas, sino también de políticos y profesionales que frecuentemente se enfrascaban en discusiones de las intríngulis de las luchas ideológicas del momento. Así, cuando hace unos meses leí en los periódicos sobre el cierre de La Cafetera, aunque hace años que no la visitaba, recordé muchos de aquellos episodios románticos y sentí, confieso, gran nostalgia. Cuando hace unas semanas caminaba el conde con mi hijo Fernando, le contaba con emoción sobre esas tertulias, episodios vividos, los amigos, la trascendencia de La Cafetera. Hoy, al ver las noticias de que Café Santo Domingo reabrirá La Cafetera, estoy contento y atento para ser de los primeros que vuelva, a sabiendas de que no será lo mismo, para recrear aquellos momentos importantes de muchos de nosotros y del conde. Durante un operativo realizado el pasado miércoles por la Dirección Nacional de Control de Drogas, en coordinación con el Ministerio Público, fueron decomisados más de 70 millones en bienes inmuebles, joyas, relojes, vehículos terrestres y acuáticos, además de 3 negocios, incluyendo 2 discotecas, a una poderosa red de narcotráfico y lavado de activos que tenía como centro de operaciones la provincia Peravia. Detalla una publicación en el periódico El Día que el operativo contó con la participación de 21 fiscales de la Fiscalía de Santo Domingo Este, apoyados por más de 150 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y efectivos de la Armada de República Dominicana, quienes ejecutaron 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní. La Cámara de Cuentas de República Dominicana anunció la aprobación de 4 nuevos informes de fiscalización y control, lo que eleva a 32 el total de auditorías aprobadas en los últimos 4 meses. Estos corresponden a los programas de ayudas socioeconómicas implementados en el marco de la pandemia, al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, al Ministerio de la Juventud y al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, cada uno acompañado de su respectivo informe legal de acuerdo con un comunicado del organismo de fiscalización. Podrán ser investigados aquellos servidores públicos a quienes se les realice una auditoría visual, es decir, si sus transacciones bancarias, consumos y estilos de vida no corresponden con los ingresos generados por los servicios brindados al Estado. Esto con las mejoras que trae la nueva Ley de Compras Públicas, la cual entrará en vigencia en enero del próximo año. Así lo explicó la Procuradora General Jenny Berenice Reynoso. Las empresas que sean investigados por corrupción serán inhabilitadas y no podrán participar en licitaciones ni hacer contratos con el Estado Dominicano, y sus representantes serán inhabilitados para realizar una función pública por 5 años. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, amenazó este viernes a los rebeldes hutíes de Yemen con que la bandera israelí ondeará en su territorio tras un aumento en la intersección de drones y misiles lanzados desde Yemen hacia Israel. El lema "Muerte a Israel, maldición sobre los judíos", inscrito en la bandera hutí, será reemplazado por la bandera azul y blanca de Israel que ondeará en la capital de un Yemen unificado, afirmó Katz en su cuenta de la red social X.
El mandatario estadounidense Donald Trump declaró ante los periodistas que no considera oportuno solicitar en este momento un alto al fuego al presidente ruso Vladimir Putin en conflicto de Ucrania. Asimismo, advirtió de que de ser necesario adoptará una postura firme y decidida al ser preguntado por periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One si ahora es el momento de presionar a Moscú y Kiev para que lleguen a un acuerdo sobre el alto al fuego. Trump respondió que no le parece, antes de añadir, pero en el momento oportuno, si tengo que hacerlo, será duro. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, lanzó una dura crítica a Israel y a la administración de Benjamín Netanyahu al advertirles que la estrategia de guerra contra el terrorismo que mantienen los territorios de Palestina está profundamente equivocada. Nosotros hemos sufrido distintos terrorismos y sabemos cómo vencer al terrorismo y desde luego no se le vence como lo está haciendo Israel, el gobierno de Netanyahu. No se le vence como haciendo un ataque indiscriminado sobre la población civil con más de 60.000 muertos, expresó Sánchez en una conferencia de prensa desde Madrid tras una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompaña. En esta hora hablamos de economía. La misión del Fondo Monetario Internacional estuvo en República Dominicana, como todos sabemos. Emitió sus primeras apreciaciones muy generales. Ya don Carlos Cuello nos había hablado de cómo es el mecanismo y cómo hacen esos planteamientos iniciales que no son los definitivos, que no son los aprobados por el fondo, pero por el directorio, pero que tiene más o menos una línea de por dónde andan las cosas. Y esto ocurre en momentos de la lucha para frenar el alza del dólar y otras medidas en la economía dominicana. ¿Quién mejor para explicarnos el escenario y las propuestas del fondo y hacia dónde apunta el presente inmediato? Don Carlos Cuello, buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, la misión del fondo colocó su nota en la página web del fondo, como es el protocolo, ¿no? Sí. Ellos no dieron declaraciones aquí comprometedoras ni nada, hicieron juicio de valores, sino que colocaron esa nota. Está pendiente, por supuesto, lo que es el informe. El informe oficial. Exacto, del directorio, ¿no? Pero ya la revisión concluyó. La misión tuvo reconocimiento para la gestión de la economía dominicana, sobre todo en la coyuntura actual, ¿no? Con un panorama convulso, sí, ¿no? Con un mercado de capitales ahora mismo un poquito reducido, ¿no? Con alta tasa de interés. Y por supuesto que hicieron énfasis en lo que es la política fiscal, recomendación de prudencia en la política fiscal para tratar de conseguir, digamos, lo que es la sostenibilidad fiscal, mejorar la inversión en gasto de capital, que es una de las debilidades nuestras, ¿no? Que el gasto de capital ha sido gran relegado. Sí, sí. Es uno de los handicaps. Claro, corregir el déficit, por supuesto, estabilizar o por lo menos, digamos que frenar el alza del endeudamiento. ¿Qué consecuencia del mismo déficit? Sí, claro. Toda consecuencia del déficit. Claro, a final de cuentas. Claro, sí, claro. Entonces ahí hacen énfasis en la sostenibilidad fiscal, en la mejorar la asignación de los recursos, ¿no?
sin dejar de reconocer que en el contexto de lo que es un panorama convulso, la economía dominicana tiene su fortaleza, ¿no? Pero es cuando se impone ser más cauteloso. Sí. No hay que ser alegres porque el panorama no sea el peor. No. Tú estás navegando en aguas turbulentas y tú no puedes controlar las aguas. Claro. Pero sí puedes, digamos que saber cómo maneja tu nave, ¿no? Así es. Entonces hay un punto ahí que me llamó mucho la atención, lo han puesto en otras ocasiones, y es la regulación de las cooperativas de ahorro, que dentro del sector financiero, tú recuerdas en los años 80 que el desborde de las financieras, se llevó a una crisis. Sí. Se llevó a una crisis. Y quebraron la gran mayoría. Y el público perdió. Sobre la base de quiebras y de fraudes. Claro, en ese entonces las tasas de interés estaban congeladas para los bancos y entonces las financieras comenzaron a ofrecer tasas fuera de las regulaciones. Y ahora, no digo que todas, pero ya se han dado casos de cooperativas que han fracasado. Todo el mundo sabe que IDECO no tiene la estructura para garantizar una regulación. Ahí no hay un control de eso. No la hay, ¿no? Entonces se ha abogado porque las autoridades regulatorias tengan un mayor control sobre las cooperativas de ahorro y crédito abiertas. Porque las que son cerradas de empresas, esas no remiten mayores peligros. No. Eso ya se maneja dentro del mismo, la estructura de la empresa. Pero ese sector está manejando activos por equivalente a cualquiera de los principales bancos. Así es. Entonces eso no deja de ser un punto vulnerable de la economía. Pero los subsidios al sector eléctrico, como ya hemos comentado otras veces, el déficit del sector eléctrico representa casi la mitad de lo que es el déficit fiscal. Claro. Y sin solución del problema. No, fíjate que ahora mismo tenemos el problema de que ya la demanda, por lo menos la demanda de esta época, no se alcanza a cubrir adecuadamente y creo que se están gestionando barcazas. Ya llegó una de las barcazas. Sí, pero de 2 barcazas y han vuelto los apagones. Sí, han vuelto los apagones, sí. Claro que sí. Pero también hay algo que yo me dio mucho que pensar en ese informe preliminar, es que dice el fondo que recomienda la vuelta al pacto fiscal, al pacto eléctrico. Bien, pero habla dirigido al aumento de las tarifas. Lo dice específicamente. Entonces eso es un contrasentido en una situación de búsqueda de estabilidad social. Si con el tema de los apagones que tenemos y las deficiencias se aumenta la tarifa, eso es un tema explosivo. Mira, si se aumentara, digo, porque no es mandatorio. Quizás no en la totalidad, se podría hacer algo gradual, pero lo cierto es que los subsidios por tiempo indefinido y generalizado son insostenibles. Nosotros estamos subsidiando la gasolina desde los tiempos de la pandemia. Sí, para todos los consumidores. Entonces, ¿de dónde sale el subsidio? Si tú tienes un déficit, el subsidio tú lo estás financiando con deuda también. Todo se está financiando con deuda. Pero lo que tú estás diciendo es lógico y es lo que dice el fondo. Claro. Esa es la parte económica, la parte estructural de lo que hay. Lo otro es el componente de los resultados, porque es que esas medidas políticas económicas muchas veces tienen que estar atadas a las consecuencias sociales y políticas. Pero es que tú no puedes garantizarle o mantenerle a la población condiciones, digamos, de privilegio que la economía no puede soportar. Fíjate, Argentina llegó a acumular déficit del 18%. ¿Qué economía se puede mantener con un 18% de déficit? Cuba tiene déficit también de 2 dígitos. Entonces, es insostenible. A la larga, tú vas a tener que tomar medidas de corte, de shock, porque la economía no lo soporta. Sí. No, tú tienes razón. Tiene un costo social. Tienes razón. Y ley lo está enfrentando ahora. Eso es lo que te digo. ¿Hasta dónde se asimila ese costo social? Es difícil. Mira, Ecuador subsidiaba la gasolina. Venezuela también la subsidiaba a tal extremo de que la gente limpiaba con la gasolina cuando salía más barata que el agua. Sí. ¿no? Bueno,
¿Hasta dónde pudo hacerlo? Hasta que tuvo que importar gasolina, entonces la importada no podía subsidiarla. Bolivia tiene el mismo problema ahora mismo. Con el gas natural. Y Ecuador tiene ciudades con el toque de queda, porque están quitando los subsidios. Milei enfrentó la situación, ¿no? Ahora está pidiendo una aprobación de un presupuesto con cero déficit. Sí. Han sido fuertes los ajustes, pero es que es insostenible. ¿De dónde tú vas a sacar los recursos para poder seguir subsidiando? Si no tienes ni siquiera para cubrir digamos, lo esencial en el presupuesto. Vuelvo y digo. Entonces es complejo, tiene un costo social. Tú tienes razón, pero ese es el costo social hasta donde el gobierno de turno, el que viene, el otro de más arriba, podrá asumir ese costo porque, como tú dices, también va creciendo. Sí, hay que enfrentarlo. Quizá la administración actual no se va a echar esa situación porque todavía puede torear la situación, como decimos buen dominicano. Pero alguien lo va a tener que hacer. Recuérdate cuando ascendió al poder Jorge Blanco, la administración del presidente Guzmán no asumió ese reto. El gobierno de Jorge Blanco le tocó asumirlo con el Fondo Monetario, recuérdate, en aquellos tiempos, bueno, y la consecuencia ya la conocemos, ¿no? Claro. Después el doctor Balaguer manejó una situación de ajuste también, ¿no? Consecuencia precisamente de que en sus primeros 4 años encontró la economía estabilizada, Jorge Blanco le dejó una estructura tributaria que permitía cubrir el gasto, se excedió un poco en el gasto y en los años 90 tuvo que hacer ajustes con el fondo y bueno, el presidente Fernández después se benefició de esos ajustes. Y lo cerró. Claro, no solo, terminó el tema. Claro, terminó, incluso redujo la deuda de los pocos en los últimos años, ¿no? Pero en algún momento habrá que hacerlo y al que le explote la bomba en la mano, lamentablemente ese va a ser el que va a tener la culpa, ¿no? Sí, porque el caso de Jorge Blanco, más que el choque de las medidas, el impacto de las medidas, fue quizás el esconder las medidas. Que ponerla. Sí, y de soltarla de buenas a primeras sin preparar a la gente para lo que podía venir y metieron de golpe. Pero van a ser de shock como quiera. Como quiera. Eso no, en eso estamos de acuerdo. Claro. ¿Quién la va a asumir? Eso es lo que no sabemos. Claro. Yo no estoy convencido de que aunque esté consignado en esa receta del Fondo Monetario, es una medicina que se va a tomar ahora. Eso es como una cirugía. Tú dices, no, vamos a posponerla. Pero llega un momento en que ya. O la pospones te mueres. Sí, señor. Claro. Pero está bajando la tasa de cambio. ¿Qué han hecho para que baje la tasa de cambio? Mira, parece que la reunión del gobernador con el sector, los representantes del sector financiero, tuvo un efecto, digamos, quizás no en términos de que aumentó el flujo de divisa el otro día, se bajó la demanda, pero sí tuvo un efecto de confianza, ¿no?, en el sector. Y aparentemente el nerviosismo bajó. Porque la verdad es que tú te pones a ver los sectores generadores de divisas, lo vamos a comentar, el caso de las remesas, las exportaciones, incluyendo la zona franca, sobre todo, la inversión extranjera directa, turismo, todos los sectores generadores de divisas están representando tasa de crecimiento favorable. Sí. Al extremo que el Banco Central estima que ingresarán unos 46.100 millones de dólares este año. Y de repente uno se enfrenta a estos escenarios donde pasó el 64 y entonces el nerviosismo y la presión. Pudo haberse disparado todavía mucho más. Sí, ¿no? y también la presión política, porque hay que buscar alguna manera de... Claro, y ese es un caldo de cultivo interesante. Claro, de la oposición. Claro. Entonces fíjate cómo, lo cual indica que parece que había mucho de burbuja, ¿no? Porque fíjate cómo del 64 cayó al 62 y pico. O sea, prácticamente casi 200 puntos en menos de un mes. Sí. Pero recuerda que en marzo también llegamos a sobrepasó los 63 y después bajó a menos de 60. Sí, a 58 se puso en un momento determinado. O sea, está muy volátil. Aparentemente es verdad. La presión ha sido mayor cuando hay coyuntura de alta demanda.
sabíamos, tú y yo lo comentábamos la semana pasada, que ahora mismo la presión era por la demanda de dólares para importación. Y si no hay, con más razón, en un mercado abierto, con más razón. Y a eso tú le agregas el nerviosismo y el hecho de que la gente que no es un comprador habitual comienza a convertir su pesos a dólares, ¿no? ¿Tú no crees que la medida de la autorización del Banco Central para las operaciones de más de $10,000 o 10,000 euros en los bancos comerciales pueda incentivar y motivar un mercado negro, un mercado subterráneo con los dólares? Sí, siempre se corre ese riesgo, ¿no? Cuando tú aplicas medidas de control, mientras más estrictos son los controles, más incentivo hay para un mercado negro. Recuerda que nosotros tuvimos el dólar mucho tiempo aquí operando más en el mercado negro que en el mercado formal. Claro. De todos modos, el mercado negro tiene un espacio limitado. Porque, por ejemplo, un empresario que necesita justificar sus transacciones... Sí, tiene que ir al banco, pasar una transferencia. Obligatoriamente. Sí, claro. Independientemente de que el mercado de la divisa como tal podría estar en el mercado negro, pero a veces se encarece más, porque el mercado formal... Tú recuerdas una vez que había que ir... Tú comprabas los dólares y tenías que llevarlo al banco para entonces tú mismo poder utilizarlo. Porque para tú hacer transacciones no podías justificar. Claro. Entonces, ojalá y se mantenga, como te digo, la confianza por parte de los agentes del mercado, que es lo único que garantiza la estabilización del tipo de cambio en este caso. Los ingresos continúan en buen ritmo, como tú avanzabas hace unos momentos. ¿La remesa? Los ingresos, tanto remesas, exportaciones. Los ingresos de divisa en general, sí, claro. Fíjate, en el caso de la remesa, por ejemplo, para sorpresa de todos, porque pensábamos que a esta altura de juego la remesa con la política migratoria se iba a reducir bastante. Es lo menos que podíamos pensar, ¿no? Pero no, en el mes de agosto es el tercer mes donde se ingresan más de 1,000 millones. Estamos hablando que agosto fueron 1,046.5 millones. El año pasado fueron 952. O sea que agosto tuvo un crecimiento de 9.9%, casi un 10%. En relación a con respecto a agosto del año pasado, ¿no? Pero te digo, es el tercer mes con más de 1,000 millones. Los otros meses fueron junto a marzo y julio, que ambos, el mes anterior también tuvo más de 1,000 millones de dólares, ¿no? Pero si tú tomas el periodo agosto-enero, son 8 meses ya, ¿no? Estamos hablando de que el total de divisa, de dólares ingresados, son 7.921 millones, casi 8,000 millones. Faltando 4 meses, muy por encima del año pasado, que fueron... Claro, estamos hablando de un 11.4%. Sí, mucho. Por encima del año pasado, para este mismo periodo, fueron 7.112.5. O sea, son 808.6 millones de dólares por encima del año pasado, ¿no? Para este periodo, claro. Y como siempre, ¿no? El 80% procede de Estados Unidos, el 7.6% procede de España, o sea que ahí tenemos el 88%, ¿no? Tan solo de Estados Unidos vinieron 751.2 millones de dólares, ¿no? Sí, es el principal mercado. Hay la concentración mayor. Claro. La estimación sigue igual, 11.700 millones, casi 1,000 millones mensuales para este año, ¿no? Y el Banco Central también incluye en esa nota que sus reservas internacionales ascienden a 13.887, en un 10.7% del Producto Interno Bruto, muy cercano al 10% que recomienda el Fondo Monetario Internacional. Y se está recuperando porque llegó casi a 15,000 y tuvo que hacer unas inversiones y entonces... Sí, el banco se trata en el borde ahí de lo que podría ser su uso de esas reservas, porque el fondo recomienda un 10%, ¿no? Está en 10.7%, ¿no? Ellos han sido muy cautelosos en el uso de esa reserva para inyectar. Claro. Porque cualquiera dirá, bueno, vamos a bajar el tipo de cambio, vamos a inyectar reservas. Sí, pero eso se ve fácil. Eso se ve fácil, pero tiene otras consecuencias no deseadas, ¿no? De todos modos, el informe del fondo habla de que este año se espera que la economía crezca un 3%, y ya la perspectiva de crecimiento son en torno a un 3%, ¿no? Y hay muchas expectativas para esta segunda parte del año, con la inyección que hizo el Banco Central, con la reactivación de los movimientos propios
de la época, ¿no? Sí, porque hay un movimiento, es el movimiento mayor. Y yo te decía la semana pasada que aquí era clave el tipo de cambio. Y aparentemente, ¿no? Más rápido de lo que esperábamos. Sí. Aparentemente tiende a estabilizarse. Sí. Todavía la depreciación está por debajo. ¿En cuánto está la depreciación? 3.6, sí, 3.6. O sea, es un 4. Sí. O sea, el promedio de la tasa está dentro de los Dentro del rango de Sí. lo esperado. Sí, la alarma también se disparó un poquito porque el presupuesto revisó y le agregó 171 puntos a la tasa contemplada originalmente, ¿no? Pero era lógico con la proyección que llevaba. Claro, Era lógico. claro. Una volatilidad, óyeme, inesperada. Las exportaciones en agosto registraron 1.234.7 millones con un incremento de un 11%. Si se toma el periodo, enero a agosto, estamos hablando de 9.485 en 8 meses, ¿no? Por encima de los 1.000 millones, ¿no? Entre enero y agosto, ese es un crecimiento de un 10.4. Aquí tiene una alta incidencia el oro. El oro, El claro. oro, sí. Claro, El oro tiene una alta incidencia, no tanto por la cantidad, sino por el precio. por el precio. Entonces, el oro Estaba solo, sobre 3.600. bueno, el valor de la venta del oro son 1.383 millones, con un 14.6% de incremento, ¿no? Y se ha sostenido, ¿eh? Claro, claro. Fíjate que las exportaciones nacionales apenas representan 3.482 millones y el oro son 1.383, o sea, el 40% casi de las exportaciones nacionales es el oro. Sí. Y en lo que se refiere al incremento de las exportaciones, aquí el oro es, digamos que, el factor clave. En la zona franca están aportando el 61% de las exportaciones, ha llegado hasta el 65%, pero ahora con el oro, que entra dentro de las exportaciones nacionales, digo, la ponderación de la zona franca se mantiene por encima del 60%, pero... pues está bien, pues no significa... Sí, pero hay que destacar también que en esa zona, en esas exportaciones de zona franca, por ejemplo, instrumentos médicos, oye, el país está exportando 831 millones, .9 millones, pero los puros son 656 millones. O sea, se ha ido diversificando mucho. Y se ha ido a la zona franca, esa producción. Igual que también los derivados del cacao. Sí. Se han ido a la zona franca porque las condiciones de exportación son mucho más apropiadas, ¿no? Claro. Sí. Bueno, no tenemos una perspectiva tan mala pese a las advertencias del fondo. Creo que el dólar bajó un poquito la presión. Es que es lógico, el dólar, la economía dominicana es una economía dolarizada sin estar dolarizada oficialmente. Todo se maneja con la visión del dólar. Entonces un subión así rápido en un mes, 2 meses, o sea, cambia la perspectiva. Va a dejar un lastre. Es probable que los precios para este mes, el índice de precios posiblemente va a aparecer un poquito más alto, porque recuerde, cuando hay ese tipo de incertidumbre, se piensa en... y después que suben, claro, y se piensa en el costo de reposición famoso. Exacto. Eso es así. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio sobre los temas de la economía. Gracias, don Carlos. Gracias a usted. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema internacional, señores, es preocupante lo que está pasando en el mundo. Uno cree que, vuelvo y le digo lo mismo todas las semanas, pero es así porque es la realidad. Uno cree que las cosas están lejos, están aquí. Todo esto
tiene una íntima relación con lo que está pasando en el mundo y cómo nos afecta, de una forma u otra, nos afecta a final de cuentas, aunque sea en la reducción del turismo, por ejemplo. Julián Roa conversa con nosotros sobre la situación internacional como cada semana. Y el tema central, buenas noches Julián, excúseme. Buenas noches, don Rudy. La educación primaria. El tema central es la ofensiva que parece ser la ofensiva final, o sea, definitiva. Final uno no sabe cuándo va a terminar, porque ellos dicen que puede ser cosa de días, de semanas, de meses y hasta de muchos meses. Claro. La ofensiva de Israel para tomar Gaza y controlar definitivamente Gaza y hacer yo no sé qué cosa con esos 2 millones de gazetíes. Mire, lo primero que hay que establecer es que Israel bombardeó las negociaciones. Ese es el primer término. La semana pasada Israel atacó, misiles israelíes atacaron una vivienda en Qatar. En la vivienda donde se iba a reunir el grupo negociador por Hamas. Había una propuesta hecha por Israel y por Estados Unidos, el cual debía discutirse sobre un cese al fuego. Precisamente en la reunión de Hamas, del grupo Hamas, fue atacada la vivienda en la cual estaba, en la cual murieron 4 personas, incluyendo el hijo del mayor negociador. Y digo que ha bombardeado las negociaciones porque prácticamente ha eliminado al negociador, al árbitro, vamos a llamarle así, que en este caso es el gobierno catarí, el Emirato Árabe. Qatar, por supuesto, la reacción fue una reacción sumamente de protesta por parte de Qatar, aunque no pasó más de ahí. Para muchos, inclusive para el propio el Estado palestino, Israel, Estados Unidos tenían conocimiento. Ellos lo dijeron. Lo que se dijo es que cuando vino Estados Unidos a darse cuenta de los ataques eran menos de 10 minutos de cuando se ejecutaron. Esa es una especulación. Pero lo cierto es que Israel ha eliminado a Qatar como el intermediario entre Hamas y el Estado judío para la solución de Gaza. Tanto el cese al fuego como la liberación de los rehenes que todavía permanecen. Son alrededor de 48 aproximadamente. Entonces la pregunta es, Israel ya no quiere negociación, puede ser una de las interrogantes, o 2, quiere cambiar de mediador. Los posibles mediadores podrían ser Egipto, el cual cambiaría totalmente el tablero de la negociación, porque Egipto es frontera con Israel. Sí. Gaza, a través de la puerta de Rafat, como ellos llaman, es el punto de contacto entre Egipto y Israel. Y en este caso, Egipto y Gaza. Egipto no quiere pasar por lo sucedido en el Líbano. Usted recuerda a partir de la guerra de los 6 días o la guerra del Yom Kippur, se produjo un gran éxodo de ciudadanos palestinos hacia el Líbano. ¿Cuál fue la consecuencia? Que esos asentamientos todavía están en el Líbano. Tiene 2 y 3 generaciones que han nacido en el Líbano, pero siguen siendo grupos palestinos que por supuesto presionan. Y el Líbano se convirtió de pasar a ser la famosa Suiza de Medio Oriente, con Beirut, una de las capitales más hermosas, destruida prácticamente por la guerra, a una destrucción del Estado libanés. Si alguien ha sido víctima de esta confrontación, ha sido el Líbano. Entonces Egipto no quiere algo parecido, no quiere recibir refugiados palestinos, gazatí en este caso, del lado egipcio, no de manera permanente. Por lo tanto, la mediación de Egipto es un poco complicado. ¿No pone esta ofensiva en riesgo lo que ha sido la demanda en que se ha basado incluso Donald Trump en sus exigencias de que haya un acuerdo de paz, la seguridad de los rehenes? Sí, por supuesto, pero a Israel esa no es su prioridad. Le parecerá extraño. Pero sí ha tenido incluso protestas dentro de Israel. Sí, claro, por supuesto. En procura de la posición de Netanyahu, la posición política no es la mejor en estos momentos. Porque esta decisión, al fin y al cabo, no es terminar con el conflicto en Gaza, sino reafirmar y confirmar la idea de un solo Estado en el territorio judío palestino, como usted le quiera llamar, en el Levante, como decía en geopolítica. Es la idea de, primero es Gaza, pero luego ver cómo disminuye la presencia palestina en la Cisjordania. Que es un territorio mucho más grande y mucho más asentado. Por supuesto. Que inclusive aquellos asentamientos judíos que se estaban haciendo de manera ilegal
que el propio Estado judío impedía, ahora se están haciendo con mayor frecuencia, dentro de Como una forma de barrios tener- eminentemente palestinos. Como una forma de tener una presencia Sí, in situ. claro. ¿Cómo sucede eso en esos barrios? Primero se hacen los asentamientos, después se toma el control político del barrio, el militar lo tiene, y al final las normativas locales son que usted no puede mejorar su vivienda, usted no puede ampliarla, los alquileres son extremadamente altos. Es una forma de comenzar a empujarlo Empujarlo. a Sí. usted salirse del territorio. Significa esto que el otro mediador pudiera ser Turquía. A Israel no le gusta la idea de Turquía porque Turquía ha jugado ser el especie de ampalla en todos los conflictos de Medio Oriente, con una visión eminentemente islámica. Totalmente. Y por último podría ser Jordania, que es algo casi descartable. Jordania logró, desde el del antiguo rey Hussein, establecer relaciones con Israel. Reconocer al Es la, Estado de mayor, Israel. es la mayor frontera de Bueno, Israel. de Camp David. Te recuerda que, Claro, claro. aunque el rey de Jordania no fue de los firmantes, fue de los testigos. Claro. Jordania también sería descartable. Significa que Israel ha eliminado el mediador en este conflicto. Y por cierto, la semana próxima es la Asamblea General de Naciones Unidas. Que yo me supongo que la guerra, Claro. tanto el tema de Medio Oriente como el tema Claro. de Rusia-Ucrania será Claro. resaltado en la guerra. En el caso de Israel hay una comisión de Naciones Unidas conformada por Naciones Unidas que ha declarado que sí existen elementos de genocidio en este ataque de Israel sobre Gaza. Y esto tendrá que conocerlo la Asamblea General. Además de las posiciones de Europa, el caso de Francia y el caso de España. España ha planteado y Francia solicitar el reconocimiento del Estado palestino, incluyendo Inglaterra, con el visto bueno de Alemania. Sí. Es algo que va a ser muy interesante en el conflicto. ¿No? Y España está presionando duramente. Sí, innegablemente, Sí. claro. Duramente, incluso provocaron en el fin de semana pasado una situación muy incómoda Sí. en las calles de Madrid Así es. con la vuelta ciclística, Así es. que la Sí, interrumpieron sí, claro. con una manifestación que Sí. las autoridades suman en más de 100.000 personas. Así es. De hecho, España tiene un embajador palestino, como Estado reconocido. Igual lo tiene algunos países europeos. Es una situación que va a complicarse. Si pudo haber tenido una salida en el poco tiempo, no creo que vaya a resolverse en el corto o en el mediano tiempo. Es algo de largo tiempo. Esto es en el caso de Israel y Gaza y los palestinos. En el caso de Rusia y Ucrania, ¿qué podría pasar en esa reunión de Naciones Unidas también? Porque es una situación Igual. que no tiene como un punto de salida. No, eso se ha complicado. Hace una semana hubo incursión de drones rusos en Polonia y los hubo en Hungría. Ujú. Hungría tiene un gobierno eminentemente de derecha. Tiene a Víctor Orbán, un radical de derecha húngaro que no iría muy lejos para responder a este tipo de agresión. Y eso lo involucraría en un conflicto. no sé. Por eso digo que ha escalado, porque ese es un punto delicado. De hecho, tanto Polonia como Hungría han reclamado el artículo 4 de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte. De que un ataque a un... Exactamente. Y esto necesariamente tendrá que ser conocido por Naciones Unidas también. Que la verdad que ni en ninguno de los casos se ve en una solución a corto plazo. El presidente Trump es muy mediático, hace muchas expresiones, pero los resultados son mínimos. Esa es la verdad. Los resultados de las posibles soluciones con Trump, en vez de adelantarse, se han atrasado, hay que decirlo. Rusia posiblemente antes de Trump estaba combinada a una negociación y un arreglo en el corto plazo. Rusia ha aportado más de 1 millón de muertos, pero la economía rusa no está en su mejor momento. No está en su mejor momento. Con Trump, innegablemente que ha cogido un nuevo aire. Y más que resolver el problema, lo que ha hecho es alargarlo. Eso es cierto. Pero la solución no se ve a corto plazo, porque las hostilidades entre Claro. los dos países Claro. se han incrementado. En vez de estar hablando de que Claro. se acerca una negociación y bajan, al contrario, han aumentado. Rusia ha hecho los mayores ataques de los últimos tiempos. Creo que ha sido un Por ahí. acto de torpeza del presidente Putin las incursiones de los drones en Polonia y en Hungría.
El propio él no dio ninguna explicación. Quien ha dado la explicación que fue un mistake, como él dice, o un error del presidente Trump, actuando como vocero de Putin, eso no lo entienden. Pero es una manera de decirle a Europa, yo estoy aquí. Sí. Como lo estoy haciendo en Ucrania, puedo hacerlo en cualquiera de los países del área circundante. Y la verdad es que la guerra no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y Europa. Sí, sí, sí. La pérdida de Ucrania o una negociación no muy equilibrada va a afectar a Europa y va a inflar, por supuesto, ese predominio de Rusia en la zona. Un tema que se está, y lo podemos dejar, que se está ambivalente, pero con una línea muy delgada, es el tema de Venezuela, Estados Unidos. Estados Unidos anunció, el presidente Trump anunció que ya no son, que no son dos, que son tres que han bombardeado. Así es. Y entonces yo me preguntaba, viendo el mapa, decían que fue en el Pacífico y que una lancha que salió de Venezuela, pero Venezuela no tiene salida al Pacífico. Sí, cómo no. ¿Por dónde? Tiene salida. No. Tiene un pequeño espacio, pero tiene salida. Frontera con Colombia y con Panamá. Sí, en frontera con Colombia. Y Panamá, sí, pero no tiene salida directo de Venezuela al Pacífico. Recuerde que Estados Unidos mantuvo hasta el gobierno de Rafael Correa una base militar en Manta. Sí. Manta es Ecuador, es el punto más alejado del Pacífico. Y tenía control de todo lo que podía moverse en esa zona. Sí. Y la verdad es que con el gobierno de Correa eliminarse la base militar de Manta, pues sencillamente la mayoría de las rutas de la droga son en esa zona. Sí. Y tenían también con este gobierno nuevo va a buscar volver a implementar. Tenían también una base en Colombia con la ejecución del Plan Colombia, que se cerró también. Sí. El caso de Venezuela es un caso que va a ir escalando. Estados Unidos ha ido colocando las piezas de un dominó que usted podrá decir, ¿lo va a hacer? No lo va a hacer. Pero está caminando hacia allá. Y es muy frágil el sí y el no. Claro. Es un tema de un error, entre comillas. Lo que te digo. Un error cualquiera que se cometa en Venezuela o algo así. Hace unos días, te recuerda, 3 aviones venezolanos, F-16, rozaron, vamos a decir así, o entraron en la zona de seguridad de los barcos norteamericanos. El presidente Trump dijo, otro error de ese tipo ya ha dado orden de derribarlo. Sí. Los F-16 son aviones de la década del 70, finales del 70. Y por eso mandó los F-35 a Puerto Rico. El vuelo de un F-16 de Puerto Rico a las aguas límites son 45, 50 minutos. Menos no más, de ahí. O menos. Menos de ahí. Claro. Él ha ido colocando las piezas diplomáticas, las piezas políticas y la parte militar. Recuerde que 6 de los países latinoamericanos han declarado el cartel de los soles como cartel criminal y de narcotráfico. Incluyendo República Dominicana. Que mire la cosa extraña, es el único que lo hizo por un decreto. Los demás países lo hicieron a través de leyes. Significa que usted tiene la parte diplomática, tiene la parte militar, tiene una acusación formal del procurador de una corte de Nueva York y tiene un indictment, tiene un objeto de búsqueda y un reward, como yo le llamo, una recompensa de $50 millones contra Maduro. Y 25 contra Diosdado. Exacto, es un asunto de esperar, de que haya algún tipo de fisura o de quiebra dentro de la estructura militar de Venezuela, pero no es posible a Venezuela mantener ese estado de guerra por mucho tiempo. Claro. Eso va a traer necesariamente una crisis o una quiebra de la economía venezolana. No, y además de eso, pendiendo de una provocación, de un error, como tú dices, o de una estratagema de hacer una acción contra sí mismo para decir que fue una acción de tal forma e iniciar un conflicto. Vi en una de las filmaciones una especie de búnker para el presidente Maduro, pero imagínense, si los norteamericanos fueron capaces de meter una bomba en una base militar iraní donde ultra blindada. Blindada, no me quiero imaginar. Claro, eso de ninguna manera puede ser apoyado por ningún país de América Latina. Claro. Pero en este gobierno de Trump no necesita el apoyo de nadie
para lo que ha hecho. Hacemos y después hablamos. Yo creo que terminará habiendo una fisura en el control político o militar de Venezuela. Bueno, gracias, don Julián. Gracias por estas informaciones. Y los días pasan muy rápido en los temas internacionales, y aunque parecen ser los mismos, las situaciones y los escenarios varían de un día a otro. Y pueden variar en una forma significativa todavía más. Claro que sí. En estos tres escenarios que hemos hablado, Rusia, Ucrania, Israel, Gaza, Venezuela, Estados Unidos, son tres conflictos ahí que uno no sabe en qué momento van a escalar. Así es. Esperemos que ninguno. Esperemos que ninguno. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Hemos hablado de política internacional. Mañana tenemos nueva vez otros comentarios y otros temas aquí en Oye País. Pasen un feliz resto de esta noche. Yo soy Rudy González.